siempre Dios levantará a alguien para que la iglesia vuelva a ponerse en el lugar donde Dios la ha puesto. Y empieza a levantar primero a Martín Lutero, segundo a Calvino, y después a otros reformadores que fueron transformando lo que se había perdido de la iglesia. Dios empezó de nuevo a renovarlo hasta el punto de llegar nuevamente a empezar a lo que en el principio Dios había dejado: la iglesia cristiana evangélica, la iglesia que sabe que no es por obras, sino que es por fe en el Hijo de Dios, la iglesia que sabe que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de anunciar estas buenas nuevas, de preparar nuevas almas, de ganar nuevas personas, de darles madurez espiritual. Y hermano, en la actualidad, decía que Juan Wesley logró reunir 10,000 altares o 10,000 células y una asistencia a su iglesia promedio de 100,000 personas. Pero el mayor logro de la historia ha sido por un hombre que Dios levantó en Corea, David Yonggi Cho, quien inició su iglesia en 1958 en una carpa de circo, en el lugar más pobre de Corea, Corea del Sur. Y este hombre, después de haber sido sanado de tuberculosis por un evangelista, el evangelista se va y lo deja él ahí, y él sigue el estudio, claro, cristiano, y llega a ser ordenado pastor. ¿Pero pastor de quién? Viene y lo envían a un lugar pobre, viene él y consigue al fin, con tanto esfuerzo, una carpa, porque él mismo era pobre. Y en esa carpa empieza a hacer la obra de Dios. Y como cuando Dios está con alguien, Dios empieza a respaldarlo. Y empezó el hombre, aproximadamente fue iniciando en 1958, y en 1964 él ya tenía 600 personas en esa iglesia. Pero de repente viene una enfermedad, un colapso, dado por el trabajo que él desempeñaba en la iglesia. Él era 1000 usos. Él era el que bautizaba, él era el que predicaba, él era el que andaba para arriba y para abajo, si podía limpiaba también la iglesia, y él era el que hacía todo, de tal manera que colapsó. Tanto estrés, tanto problema, su cuerpo colapsó. Y estando 2 años en cama, Dios empieza a enseñarle la manera de trabajar. Y Dios empieza a inquietarlo. Mira, hijo, como tú ya no puedes predicar, pues entonces es tiempo de cambiar algo, porque entonces si no la gente se va a morir espiritualmente, o se va a empezar a ir, así que empieza a hacer algo, empieza a reunirlos en casas. Viene él y le presenta el plan a los diáconos, y los diáconos dicen: no, si nosotros le pagamos a usted, le dice, para que haga el trabajo que nosotros no podemos hacer, porque pasamos trabajando, le dice. Fueron inconscientes para la enfermedad de él, porque así somos muchos de nosotros. Porque es lo que la iglesia tiene ahora, y lo que le ha ocurrido es que ha perdido realmente la función de la cual Dios ha echado mano en él para salvarlo y ponerlo para hacer la labor de él. Pero el hombre recibe la salvación y sigue siendo lo de él. Y al revés, ¿verdad? Dios nos compra y nos hace siervos suyos. Y siervo no quiere decir un hombre en un nivel alto, siervo quiere decir un esclavo. Un esclavo, un servidor que hace lo que su Señor dice. Pero nosotros no, nosotros ya no queremos hacer así. Ahora siervo le han cambiado, ¿verdad?, el sinónimo, basándose en una idea simplemente que aparece ahí en la Biblia: el siervo es digno de su salario. Entonces el hombre ya no quiere andar en carros regulares, sino que en limusina. Ya no quiere predicar, si fuera una camisita rota, bien lavada, planchada, pero no, y si no le dan traje, él no predica. Y empezamos a cambiarle la cosa. Pero en ese entonces se entendía realmente el concepto de siervo, un hombre que era esclavo de Dios.
Y ese instinto de haber sido llamados por Dios, que era la mayor honra que un hombre puede recibir o una mujer puede recibir, porque es la realidad. Entonces, era valorado. Ellos sabían que era algo que no procedía de algún hombre de esta tierra. Ellos sabían que era el Padre el que los estaba llamando a través de la sangre de su Hijo. Y eso los hacía impulsarse, saber que habían recibido algo grande, algo valioso, y lo compartían y empezaban a reproducirse y a hablar de Dios y a llenar los corazones de las almas vacías que allá afuera hay. De tal manera que era algo sobrenatural que esa gente tenía. Porque cuando alguien empieza a amar a Dios de esa manera, el resultado real será que Dios empezará a hacer cosas grandes y maravillosas en medio de donde esa persona se mueve. Porque se ha fijado, cuando alguien ama a Dios, el fuego que de él emana es capaz que sin ninguna palabra persuade a las almas. Porque en medio de él se encuentra nada menos que un Señor llamado Espíritu Santo, que no se ve, pero Él está ahí. Y es lo que pasaba con Jeremías. Y a Jeremías, donde sea que iba caminando, sabían que él era un hombre de Dios. Eliseo, él pasaba frente a una casa y la mujer que estaba ahí cerca de esa casa donde él pasaba dice: ese hombre me parece que es hombre de Dios, haz una casa para darle posada, porque yo siento que ese hombre es un varón. Y era lo que sucedía, que era solamente el verlos, no digamos el hablar con ellos, lo que impactaba la vida de las personas. Y empezaban a llegar por montones. Porque cuando alguien recibe algo bonito, no le cabe en su corazón la idea de guardarlo en secreto. Sino que esas almas que recibían el conocimiento a través de ellos, iban corriendo a decir: mira, así como aquel hombre, hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al rabino, al maestro. No te creo. Sí, de Galilea es. ¿Podrá salir algo bueno de Galilea, de Nazaret? Esa era la respuesta de muchos. Pero al verlo, y le decía: he aquí un verdadero israelita, decía Jesús. ¿Me conoce, Señor? Cuando estabas debajo de la palmera, de la higuera, te vi, le dice. Maestro, le dijo, el Cristo, el Mesías. Solamente porque te dije que estabas abajo de la higuera y ahí te vi, has creído, le dijo. Mayores cosas mirarás después de hoy, le dijo. Porque eso, hermano, era el impacto que causa aquel que está lleno de Dios. Amén. Entonces, este hombre ya había reunido 600 personas. Le dice a los diáconos, y los diáconos no apoyan. Le dice: no, si nosotros le pagamos para que haga el trabajo que nosotros no podemos hacer. Como quien dice, le pagamos para que nos predique. Y si ya no puede predicar, pues entonces, ¿qué está haciendo como pastor? Y él se sintió mal. Y viene el Señor y él empieza a orar: Padre, ¿y ahora qué hago? Ya le presenté el proyecto que tú me has dado a tu iglesia. Preséntaselo a las mujeres, le dice. Pero ¿cómo, Señor, si estamos aquí en el Medio Oriente? Y aquí en esta zona oriental no es como en la zona occidental, Señor. Aquí el hombre es primero y el hombre se respeta. Y si yo pongo a las mujeres, lo primero que va a pasar es que se me van a levantar todos los hombres de la iglesia. Sí, pero yo quiero usar a las mujeres. Así que ve y preséntales este proyecto. Y como cuando Dios quiere hacer algo, no importan las opiniones humanas. Y va este hombre y le pide ayuda a una mujer que le ayudara a orar para poder, hermanos, confirmar si esto era una locura de él a causa de su enfermedad o realmente era un proyecto que Dios le estaba dando. Y entre más oraban, más Dios confirmaba que ese era el propósito real que él tenía. Y para no ser largo el cuento, este hombre inicia, le presenta el proyecto a las mujeres. Y las mujeres inmediatamente se ponen a la disposición del pastor. ¿Y qué hay que hacer, pastor? Aquí, si usted está enfermo, nosotros peleamos por usted. Así que díganos qué tenemos que hacer. Y empieza a reunirlos. Y surgieron 20 células ese día. 20 líderes. Cada líder ofreció su hogar.
No como la gente hoy en día piensa que, bueno, si el líder da su hogar no va a funcionar. Mentira. Si es que no tiene que ver si es el líder el mismo anfitrión, sino que lo que tiene que ver es que ese líder realmente quiera hacer la voluntad de Dios. Y sea su casa o no sea su casa, Dios le dará la victoria en lo que él emprenda, en lo que él haga, en lo que él empiece a realizar para Dios. Amén. 20 mujeres abrieron sus casas y ellas fueron las líderes. Y empiezan con 20 células. Para el año 1970 había alcanzado sus primeros 18,000 miembros. Después de 600, 18,000 miembros. Luego, en el año 1980, alcanza los 150,000. En el año 1987 alcanza los 700,000. En la actualidad la iglesia continúa creciendo y ha ido distribuyendo sus nuevos miembros entre 20 iglesias satélites. O sea que esa iglesia es la iglesia más grande del mundo, cristiana evangélica. Y es algo que ha ocurrido en ningún otro lugar, más que en Corea y en El Salvador, donde se encuentra en Corea la primera iglesia más grande del mundo cristiana, y en El Salvador la segunda iglesia más grande cristiana, con más de 300,000 miembros. Una sola iglesia, claro, no estoy hablando de un montón de iglesias reunidas, estoy hablando de una sola iglesia. No estamos hablando de que, bueno, yo en Estados Unidos tengo 20 filiales, en El Salvador tengo otras 20, en Honduras, bueno, entonces son tantos, suman tanto entre todas. No, estamos hablando de una sola iglesia en El Salvador. Tiene más de 300,000 miembros. Y hasta hoy en día ya no hay ni dónde reunirse. Entonces, porque no hay ningún lugar, no hay ningún auditorium que pueda almacenar esa cantidad de personas en El Salvador. Claro, en Corea sí ya los hay. Pero ni aún ellos en Corea no pueden, porque estamos hablando que en el año 1987, escuchen, ellos ya tenían 700,000 miembros. O sea, que estamos hablando que ya transcurrieron varios años. Y esa iglesia no ha dejado de crecer, déjenme decirlo. Y esa iglesia, hasta el día de hoy, sigue siendo la iglesia más grande del mundo entero. Y el logro más grande de la iglesia cristiana en el mundo entero. Porque no hay en ningún otro lugar que haya sucedido algo como eso. Y muchas iglesias han intentado adoptar este sistema. El sistema celular le llaman. Pero es ahí donde ha estado el error. Porque eso no es un sistema que surgió de Corea. Con lo basado en los hechos que yo he contado históricamente, esto es algo que viene directamente de Dios y que está en la Biblia. Y el problema es que ellos han tratado de aplicar algo que al final les ha terminado siendo una carga y creyendo que, bueno, aquí no me va a funcionar, pero porque han implementado mal las cosas. Nosotros queremos alcanzar algo haciendo de los grupos en casa otra rama de trabajo de la iglesia, pero no es así, hermano. Es la prioridad de la iglesia, el trabajar en grupos celulares. Ese es el mayor esfuerzo que la iglesia debe hacer. No es una rama más para decir, bueno, ya tenemos el grupo de señoras, el grupo de señoritas, el grupo de caballeros, el grupo de tal cosa, ahora vamos a agregar los grupos celulares. No, no es así la cosa. Es de que debemos de pasar de ser una iglesia con grupos a una iglesia celular. No es lo mismo una iglesia con células que una iglesia celular, porque en la iglesia con células, las células vienen a ser, como les digo, una estructura más, una rama más de la labor del trabajo de la iglesia. Pero una iglesia celular, la columna vertebral viene a ser las células. Y esa debe ser su prioridad. Que ahí donde usted va a abrir su hogar, yo tengo pensado que por lo menos levantaremos unos 2 grupos para empezar y 2 líderes, pero que esos 2 líderes van a empezar a llamar
a los demás miembros de la iglesia que viven cerca de él para motivarlos a que vengan a ayudarle, a evangelizar, a orar por sus seres queridos, a orar por sus amigos primeramente, y luego que hayamos salvado a los seres más cercanos de nosotros, Dios irá extendiendo a los amigos de nuestros amigos, y luego los amigos de nuestros amigos también traerán más almas, y así cuando vengamos a sentir, habremos llevado a cabo la labor a la cual Dios nos está llamando. Entonces, ese es el modelo del Nuevo Testamento. Lo hemos visto a través de la Biblia. Ahora, la pregunta es de que ¿estaremos nosotros dispuestos a llevar a cabo ese reto? Y para eso voy a ser breve en este próximo estudio. Necesitaba explicarles esto, porque esto lo que significa es de que un proyecto no es que ha surgido de algún lugar de esta tierra, sino que viene del mismo Dios. Las células, los grupos en casa, es un modelo de la palabra. Es un modelo divino, de Dios. No viene de hombre humano, viene de Dios. Dios se lo dio a su iglesia para que creciera, para que discipulara, para que hiciera su labor. Y hoy nosotros debemos volvernos a ese principio. Amén. Ahora, las cualidades de un líder celular.